ideas son baratas y muchas personas pueden tener las ideas, pero la ejecución, como decís, de la idea es lo complicado. Bienvenidos al episodio 055 de Crece o Muere, el podcast en el cual tuvimos una entrevista apasionante con Benzi Ulka, quien está especializado en el tema de innovación, y que tuvimos un episodio en el cual charlamos mucho de cómo aplicar la innovación a tus ventas para poderte anticipar a cambios en el mercado y si no también poder reaccionar. Pero si quieres conocer más de cómo aplicar esta innovación a tus ventas, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, pues Ben, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte y bienvenido a Crece o Muere, el podcast. Y como me gusta iniciar a mí, me gustaría que te presentaras y que le contemos a la audiencia quién es Ben. Ok, pues gracias por tenerme aquí, Diego. Pues mira, yo soy chapín de corazón y de vida, nacido, crecido. Digamos que mi carrera tengo como dos etapas de mi carrera. Los primeros 10 años estuve enfocado mucho en temas de tecnología para desarrollo. Estudié una carrera que se llama Sistemas Simbólicos, que es una mezcla entre ingeniería de sistemas, filosofía, psicología, lingüística y lógica, y busca un poco la relación entre la humanidad y la tecnología. Y me enfoqué mucho en el tema de desarrollo rural, desarrollo internacional a través de tecnología. Luego seguí estudiando y saqué una MBA y una maestría en finanzas y mi vida tomó un giro interesante hacia la innovación. Tuve el privilegio de estudiar y tener de mentores a expertos de clase mundial en que llevaban 40, 50 años trabajando con Fortune 500, temas de innovación. Entonces, aprendí en muy poco tiempo muchas cosas relevantes a la innovación de negocios y paré regresando a Guatemala a liderar un esfuerzo de innovación de país por unos años con el Consejo Privado de Competitividad y Pronacom y Ministerio de Economía. Y luego me pasé a Multiinversiones, donde estuve a cargo de innovación ahí por 3 años, montando, digamos, el sistema de corporativo de innovación de Multiinversiones en las unidades de negocio. Pero mi sueño siempre ha sido regresar un poco al tema de innovación social, cómo impactar más al país. Entonces, hace 3 años lancé un negocio propio que se llama Happy, em, Human API, el nombre viene de eso. Y lo que realmente busca o el enfoque nuestro es innovación sistémica. Entonces, ¿cómo logramos encontrar formas más innovadoras de resolver problemas de fondo, digamos, de país? Entonces hacemos mucho análisis sistémico, mucho innovación. Todavía acompañamos a empresas grandes en particular en sus procesos corporativos de innovación y cosas así, pero realmente somos más como una incubadora de negocios nuevos que pueden mover la aguja. Hoy por hoy tenemos, digamos, 3 negocios que hemos incubado o que estamos en el proceso de incubar, mejor dicho. Uno es Ya Voy, que es un negocio enfocado a cerrar la brecha de confianza entre el dueño de un hogar que quiere darle mantenimiento al hogar y reparar cosas, instalar cosas, etcétera, y todo ese grupo de expertos, técnicos, instaladores, plomeros, carpinteros. Es como un Uber de eso. Entonces, ese es uno de los negocios que estamos Interesante. montando. El otro negocio se llama Health Journey, está enfocado más al mercado estadounidense, pero está buscando ayudar a resolver un problema sistémico de diabetes. Cómo logras que muchísima gente tiene diabetes, cómo logras cambiar comportamiento alrededor de diabetes. Y el tercer negocio, que es la apuesta fuerte ahorita que de mi enfoque, se llama Quick Growth y estamos intentando automatizar la consultoría para negocios pequeños. Entonces, es un software que permite que una empresa pequeña, sin tener que contratar consultores, pueda realmente hacer su estrategia y arreglar las cosas que no funcionan en su negocio y encontrar formas innovadoras de crecer y aumentar sus ventas. Entonces, eh, eso es un poco lo que estamos haciendo desde Happy. Probablemente vamos a estar incubando un cuarto negocio en el espacio de educación en los próximos años.
que es otro tema que le hemos dedicado mucho tiempo a tratar de entender desde el punto de vista sistémico. Pero eso es un poco lo que hacemos. Buenísimo, Ben. La verdad que súper interesante y una introducción que nos deja ahorita con la boca abierta. Pues primero que todo, muchísimas felicidades y admirable lo que estás haciendo, dejando el nombre de Guate en alto y sobre todo generar ese impacto positivo en diferentes sociedades, pero que genere un impacto macropaís. Eso creo que es súper importante. Y para que la audiencia no se me asuste de decir, pero es que ahorita se me fueron muy profundos, pero sí es cierto, así es, muy profundos. El fin principal es todo esto que estás haciendo, todo este proceso, todo este aprendizaje, toda esta experiencia que has ido generando, es precisamente lo que a mí me interesaba de tu perfil en el sentido de poder aportar este, estos conocimientos a las ventas, porque como bien lo decías, hasta en el último de los negocios estás incubando en esta consultoría el fin principal de poder mejorar, automatizar, sistematizar, hacer fluir las operaciones, el supply, todo en general. El fin principal es cómo impacto en mis ventas. Y eso precisamente quería que habláramos el día de hoy, enfocado en el tema de que yo sé que si hablamos de todo lo que conoces, sería un episodio de alrededor de unos 3 4 años, y hoy por hoy tenemos algunos minutos para poder hacerlo, pero precisamente lo que quería era que me contaras un poquito. Nosotros hablamos mucho de innovación. Como te mencionaba, a mí no me gusta hablar de la parte negativa de la pandemia, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y crisis y ventas siempre están de la mano. Pero lo más importante es cómo conozco el concepto de innovación y cómo conociendo ese concepto de innovación puedo comenzar a aplicarlo desde el punto de vista de hacer un diagnóstico de qué tengo que innovar. Entonces, esas son mis dos primeras preguntas que quisiera que nos contaras un poco sobre, uno, cuál es ese concepto de innovación para poder tenerlo sobre la mesa y dos, cómo puedo yo hacer un diagnóstico para determinar qué es necesario innovar y luego nos pasaremos ya en la conversación a cómo empezar a hacerlo, porque hablarlo y ejecutarlo es una cosa totalmente distinta. Y aquí aprovecho a dejar sobre la mesa que yo he utilizado muchísimas veces la historia del temporizador que están en los semáforos, ¿te recuerdas? Y esa historia la contaste en un proceso de innovación hace muchísimos años y yo la uso muchísimo, porque la idea vale $1, pero la ejecución es los 999.999 restantes. Entonces, hoy por hoy, trayendo a colación esa historia, esta experiencia de habernos conocido anteriormente, te dejo el escenario, Ben, para que nos puedas contar un poco sobre lo que es innovación y cómo comenzar a diagnosticar qué es necesario para innovar. Ok, buenísimo, sí, esa historia. Me está trayendo nostalgia, hace ratos que no cuento esa historia del semáforo. Eh, Mira, innovación realmente es hacer algo nuevo que te permite generar valor y capturar valor. Esa es la forma más simple de entender innovación. No es algo nuevo como tal, porque hay muchas cosas que son nuevas, y esos son inventos. O sea, sí son inventos, pero no son innovaciones. Eh, Se convierten en innovaciones los inventos en la medida en que realmente puedes generar valor con esa cosa nueva que haces y capturar, en el caso de negocios, capturar valor. Entonces, eh, yo puedo pintar la pared de rosado y un invento interesante, pero si logro aumentar mis ventas porque pinté la pared de rosado, entonces sí es una innovación. El otro tema relevante de la definición de innovación es que sí está distribuida la innovación en toda la cadena de valor. Entonces, digamos, yo puedo innovar lanzando un nuevo producto, ¿verdad? O lanzando un nuevo servicio, un nuevo Súper podcast, interesante. una nueva consultoría. Pero yo también puedo innovar agarrando lo mismo que ya tengo, mi producto existente, y cambiando mi cliente. Voy a enfocarme ahora en mujeres embarazadas, o voy a enfocarme en negocios más grandes o negocios más pequeños. Entonces, ese cambio, si realmente funciona, es una innovación. También puedo tener el mismo producto, el mismo cliente, y simplemente cambio la experiencia de cliente. Ahora le voy a dar más capacitación o más acompañamiento. Entonces, es un cambio que genera valor. Eso también es innovación. También puedo tener el mismo producto, mismo cliente, misma forma de entregar, y cambio cómo lo produzco. Entonces voy a tener un nuevo software, una nueva máquina, un nuevo proceso más eficiente. Eso también es innovación. Y ahí se hace mucho lo que se llama innovación incremental. Hay muchísimo espacio, mucho trabajo alrededor de mejorar, mejora continua, etcétera, que es esa innovación en procesos, innovación en producción. Y por último, en una cadena de valor está el modelo de negocios.
que es cómo fluye la plata, digamos, desde que el cliente me da la plata hasta que me quedo con mi margen o mi utilidad. Ahí tengo que pagarle plata a los empleados, tengo que pagarle plata a los proveedores, etcétera. Entonces, todo ese modelo de alianza, modelo de negocios, cómo fluye la plata, ahí también puedo hacer un cambio. Entonces, puedo tener el mismo producto, mismo cliente, misma forma de entregar, misma forma de producir, y ahora voy a cobrar una suscripción mensual en vez de al contado, o voy a dar 15 días de crédito. Esos son cambios que también generan y capturan valor y aumentan mis ventas en ese sentido. Entonces, la innovación es un cambio que genera y captura valor en cualquier parte de la cadena de valor. Entonces, eso es un poquito la respuesta a la primera pregunta. Eh, Buenísimo, buenísimo. en cuanto a tu segunda pregunta, solo recordarme, era una La forma segunda pregunta sistemática. era más enfocada, bueno, ya tenemos ahorita claro y ahorita creo que sobre la mesa tenemos el concepto de innovación bastante claro, pero ahorita venimos y decimos cuándo en su momento tengo que pensar en innovar, cómo determino que tengo que innovar, cómo hago ese diagnóstico sobre qué Ah, sí, el innovar, diagnóstico. cómo empezar, porque creo que hablar de innovación como me decías, es ese agregar valor que me encanta realmente, cómo generar valor, pero de repente digo, bueno, estoy estancado, mi producto era para cierto segmento y estoy ahorita viendo una pared y digo, no sé qué hacer, tengo que innovar, buenísimo, pero ¿cómo empezó? ¿Ok? Bueno, mira, tal vez el primer principio que hay que seguir es que innovar requiere un montón de trabajo. Entonces, viendo un poco a tu análisis, a tu analogía del semáforo, yo me acuerdo cuando nos quedábamos ahí en la zona, en calle Montúfar, esperando a que pasara el semáforo antes de que existiera Tecunumán. Cabal. Me acuerdo que Que en decía, esa época duraba como 2 horas el semáforo. exactamente, era un desastre, ¿verdad? Y en esa época no había tanto tráfico, pero ahí había un montón de tráfico. Yo me acuerdo diciendo, lo que necesitamos es una cuenta regresiva, porque entonces ya todo el mundo se prepara, etcétera. Y muchos años después, cuando regresé a Guatemala, justo habían semáforos con cuenta regresiva. Y yo dije, estos cuates me robaron mi idea, ¿verdad? Pero realmente no me robaron mi idea, realmente ideas son baratas y muchas personas pueden tener las ideas, pero la ejecución, como decís, de la idea es lo complicado. Eh, esa ejecución, que es el 99% del esfuerzo, es un montón de trabajo porque no solo es trabajar, sino que es trabajar en el contexto de incertidumbre. No sabes qué va a funcionar, no sabes exactamente si el mercado quiere lo que vos querés, no sabes si vas a poder producir o no sabes si vas a poder llenar ciertos requisitos mínimos de calidad. Hay muchas cosas que no sabes. Entonces, en el camino vas a fracasar, entre comillas, muchas veces. O sea, vas a encontrar muchas cosas que no funcionan. Entonces, si vos, a mucha gente le encanta la idea de innovación, pero no les encanta innovar, que son dos cosas bien diferentes. Les encanta la idea de Totalmente, ser innovador, por la ejecución. pero no les encanta innovar, porque innovar realmente requiere mucho chance, mucho trabajo, mucha perseverancia, sobre todo. Entonces, si no tenés una buena razón para innovar, casi que mejor no empeces, porque vas a frustrarte, vas a tirar la toalla rápido, vas a decir esto fue un desperdicio y aquí perdí 10,000 pesos, ¿verdad? O sea, tenés que realmente tener una buena razón para innovar. Y el punto de partida a tu pregunta es tener bien clara la narrativa de cambio. O sea, ¿por qué estamos innovando como empresa? Y Sí, típicamente, si lo simplificamos, hay dos razones. Hay una gran oportunidad o una gran amenaza. Entonces, y ambos tienen un elemento muy emocional, ¿verdad? Te encontramos algo bien chilero y podríamos ser los mejores en todo el país o los mejores en el mundo en esta cosa, ¿verdad? Entonces, inspira y toda la narrativa de cambio tenemos que hacer todo lo posible. Es un poco, digamos, la razón por la que son tan innovadoras las empresas en Asia, que tipo Samsung, etcétera, sí. muchas son empresas familiares, pero tienen un liderazgo muy ambicioso que dice, aquí todo el mundo va a respirar, comer, dormir, soñar televisores LED. Y si no vas a estar metido en televisores LED 24/7, no trabajas aquí, porque vamos a ser los mejores en el mundo en televisores LED. Y es un Súper poquito interesante eso. esa narrativa de cambio, es esa inspiración que te emociona mucho de tener un gran impacto en el mundo. Pero muchas empresas, su razón de cambio es más del otro lado, es de la gran amenaza, De la la amenaza, gran ¿qué tengo que preocupación. hacer para quitarme esa amenaza?
¿qué voy a hacer? Ya no me están comprando, todos mis clientes que tenía alineados antes de la pandemia se me fueron, no tengo con qué dar de comer a mi familia. Ese tipo de narrativa de cambio es muy poderosa, ¿verdad? Tenemos que, en inglés se llama el burning platform, estoy sentado sobre una plataforma, y estamos hablando de las plataformas de extracción de petróleo en el mar. De petróleo, claro, totalmente. Entonces agarró fuego la plataforma y aquí sí tengo que hacer algo porque estoy lejísimos de un barco, no hay un helicóptero que esté cerca. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo Qué para buena analogía, de verdad, Ben. Ok. entonces, esa plataforma que se está quemando, digamos, tengo que actuar rápido para encontrar y eso es un motivador para innovar. Entonces, el primer paso es tener clara tu narrativa de cambio. El segundo paso es tener un poco claro tu perfil de innovación, o sea, ¿de qué tamaño es el problema que queremos resolver con innovación? ¿Es un Ok. problema de 1 millón de quetzales al mes o es un problema de 10,000 quetzales al mes? Eh, Porque dependiendo de qué tamaño es tu problema, vas a tener que hacer cosas en magnitudes diferentes, ¿verdad? Si tu problema es Claro, un problema de es 10,000 todo quetzales al mes, proporcional. ¿qué manda? Es todo proporcional, o sea, el Sí, nivel sí, de proporción de lo que queremos resolver es el nivel de proporción de que tengo que invertir trabajo y recursos, le hace tiempo y dinero. exactamente. Si tu problema es un problema de, digamos, cómo resuelvo un ingreso de mi empresa de 10,000 quetzales al mes, entonces probablemente hay cosas más incrementales que puedes hacer, más cambios a lo que ya tenés, ajustes que te van a poder ir aumentando, digamos, de 3,000 o 5,000 quetzales a 10,000. Pero si tu problema es un problema de 100,000 quetzales al mes, eh, es muy posible que con lo que ahorita estás haciendo no vas a llegar a eso. Entonces vas a tener que realmente pensar fuera de Ok, la caja, pensar en algo más disruptivo, algo más radical, un ángulo mucho más innovador. Es posible que requiera mucho más energía y plata en montar tu innovación. Pero entonces lo que pasa mucho es que no calibramos un poco el tamaño del problema con el tamaño de la inversión y con el perfil de riesgo realmente. Hay muchas empresas que quieren, igual que aman la idea de ser innovadores, aman la idea de sacar innovaciones, pero no aman la idea de por invertir en supuesto. innovaciones. Entonces, en lo que requiere para sacar una innovación. Entonces, realmente tenés que tener alineado. Y no es que sea malo, simplemente hay un desfase entre el perfil estratégico de la empresa y el tipo de innovación que pueden hacer con ese perfil estratégico. Entonces, hay empresas que su perfil estratégico es muy vanguardista, quieren ser los primeros, quieren ser pioneros, quieren ser los que marcan la pauta en el mercado y que todo el mundo mira que ellos son, y ellos tienden a ser menos aversos al riesgo y a hacer apuestas un poquito más grandes cuando le entran a las cosas. Hay empresas que su perfil estratégico es no quiero perder nada de plata. Entonces no me meto a algo al menos de que tenga un nivel de certeza que va a funcionar. Entonces la mejor forma de saber eso es que voy a ver a mi competencia o ver a quien otro, que ellos hagan la primera movida y yo los copio. Entonces ya cuando ellos tomaron el riesgo y mostraron que la gente sí está dispuesta a pagar por eso, entonces ahora voy a hacer mi copia más barata. También es Claro, totalmente de innovación, acuerdo. porque es un cambio que genera valor en mi empresa, pero no es una innovación pionera, es una innovación más de masificar algo que ya funciona en un mercado nuevo, que es totalmente válido, ¿verdad? Pero si uno tiene esa idea de que uno quiere ser pionero, pero su perfil de riesgo es más conservador, uno se topa mucho con esos retos, ¿verdad? Y esto pasa mucho en empresas, la gran mayoría de empresas guatemaltecas son familiares y la gran mayoría tienen un problema de algún tipo de retos de sucesión, donde Totalmente. el que todavía lleva las riendas del negocio es el papá o el abuelo, que fundó la empresa hace 40 años, y la siguiente generación quiere probar cosas nuevas y muchas veces se topan con este desfase de perfil estratégico que tiene el dueño o el papá o el abuelo y el perfil estratégico que tiene el hijo o el nieto. Entonces es un reto común en muchos negocios, ¿verdad? Buenísimo, ¿no? La verdad que un montón de información súper interesante, ven. La verdad que insisto, cada vez que estoy así con la cara de atónito, deberían de ver el video de que uno tiene cara así como de medio menso ahí viendo, aprendiendo toda la información porque es interesantísimo
todo lo que está pasando y cómo lo que estás mencionando al final se traduce en historias reales de gente que has escuchado que está viviendo esta situación. Y para rescatar un poco la información que nos das, tomé como 4 puntos importantes. Creo que una de las partes más importantes es, sea para ser vanguardista y ser el mejor en tu industria o porque estás en el Burning Platform, eh, creo que muchas veces, y vos lo mencionaste, es el principal problema es no identificar el problema. Y eso puede llegar a ser un enfoque muy importante, porque si no identifico el problema que realmente me está causando el problema, hoy por hoy mi innovación puede ser eh, chiquita o puede ser que estoy innovando en donde no tengo que hacer. Entonces creo que lo primero que tú mencionabas, y eso me parece súper, súper de valores, principalmente aprender a parar, aunque estemos en la plataforma que se está quemando, y decir, necesitamos esos 10 segundos de pausa y decir, ¿cuál es el problema? Porque si logramos identificar el problema, vamos a poder decir, ok, ¿qué puedo hacer para salir de este problema? Eso creo que es lo primero que recuperé de lo que estabas diciendo. Eh, Segundo, lógicamente, lo que estabas mencionando es, ok, la innovación requiere inversión de recursos, tiempo, dinero, movimiento de personas. Y me encanta porque mencionaste la palabra riesgo y con lo que mencionabas de tu formación financiera, tú sabes que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero lógicamente ese riesgo también es algo volátil que en su momento sabemos que nos puede impactar de manera negativa. Y eso es a lo que no estamos acostumbrados y eso me agrega mucho valor a mí y a la audiencia desde el punto de vista de, el vendedor tiene muchas cosas parecidas al emprendedor. Y en uno de los episodios hablábamos con Alan Taveras y hay una frase espectacular que él decía que como vendedores o como emprendedores tenemos que aprender a vivir cómodamente con el riesgo, porque si no estamos viviendo con riesgo, no podemos crecer y no hay manera de poder desarrollarte e innovar si no hay riesgo. Y ese es un gran problema que surge en las empresas guatemaltecas y centroamericanas que quieren mantenerse en esa zona de confort. Entonces, yo no te estoy diciendo que nos arriesguemos como locos, pero sí creo que estás mencionando de que el riesgo es importante para evaluar cuál es esa rentabilidad para ser vanguardistas o para salir de ese problema que tenemos enfrente. Esta era la segunda que quería recuperar, que creo que era en ese punto principal. Y de ahí me surge una pregunta, porque nosotros hablamos en el proceso de ventas y a mí me pasa muchas veces que me dicen, Diego, necesito que me ayudes porque no estoy cerrando proyectos. Sí, no estoy cerrando mis ventas. Buenísimo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo estás prospectando? Y muchas veces me cambian con cara de, ¿prospectando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué onda, verdad? Y es el momento en que ya no estamos cerrando, en el momento en que ya estamos desesperados, en que no logramos cerrar esos procesos, en la parte de ventas, es decir, qué tanto prospectas es abundancia de prospectos, es abundancia de cierres. Y se nos olvida prospectar, por eso es que en su momento nos quedamos sin cierres. Y ahora mi pregunta desde el enfoque de la innovación, ven, enfocados en ese burning platform, porque creo que es lo más común que tenemos, el decir cómo salgo de este momento, en lugar de tener esa ambición, que no digo que no exista, pero que es más común en Asia, como bien decías vos. ¿Cómo evitamos tener que llegar a esa burning platform desde el punto de vista de que yo necesito prospectar para tener más cierres? ¿Cómo evito estar en ese momento? Lógicamente creo que la pandemia nos vino a tirar a todos un balde de agua fría en la cara porque nadie se lo esperaba, pero no es la única crisis. Entonces, no sé si la pregunta es válida en el sentido de decir, ¿cómo o qué acciones podríamos tomar nosotros enfocados en la innovación para evitar llegar a esa burning platform? Ok. Em, Mira, y- yo creo que sí, em, la presión que genera eh, una crisis es un arma de dos filos, ¿verdad? Eh, por un, por un lado, esa presión puede ser muy positiva porque te mueve a ser más ambicioso, más perseverante, eh, un poquito más creativo también, a probar cosas que no has probado antes. Em, y por otro lado, puede sentirse muy abrumador y uno puede perder la esperanza, ¿verdad? Y decir, "No, no sirvo para nada y no voy a poder lograr nada, etcétera". Entonces creo que tal vez el primer punto de partida para tu pregunta es importante eh, tener la mentalidad de que sí podés, ¿verdad? De Ok, que sí podés salir de esta crisis. Em, y canalizar tu energía, tu preocupación, canalizarlo hacia proactividad.
¿verdad? Entonces ese tal vez es el primer punto. El segundo punto es cuando ya estás en este modo de cómo logro resolver esto. Creo que sí hay como tres pasos importantes, tres, cuatro pasos importantes que uno en el mundo de ventas específicamente Ok. debe tomar. Eh, el primer, el primer paso es tener claridad si el problema que nuestro negocio o nuestro producto resuelve realmente existe. Porque muchas Ok. veces Ok. nos inspiramos y nos emocionamos con un producto o tomamos un trabajo en una empresa que quieren que seamos vendedores, em, pero no necesariamente estamos tan claros si el problema realmente existe, ¿verdad? Ok. Em, y luego cuando ya tenés claro que sí existe, que sí hay personas que tienen este problema, nosotros nos pasó en uno de los negocios que montamos, em, armamos un Mercedes-Benz, digamos, de solución, bien Ajá. chilero. Ok. Y cuando empezamos a lanzar ventas, no compraban, ¿verdad? Y la gente no compraba. Entonces nos pusimos a investigar un poco y nos dimos cuenta, hablando con gente que llevaba muchos años en este espacio en el que estábamos entrando, nos dimos cuenta que nuestra solución era un poquito abrumador para el perfil que estábamos tratando de ayudar, digamos. Em, Ok. Entonces, ahorita estamos justo en el proceso de rediseñar el producto y sacar una versión mucho más simple, mucho más light, que solo resuelve un problema o tal vez dos o tres problemitas en vez de resolver 20 problemas. Em, porque al final es el problema que pensábamos que era el que estábamos resolviendo, pero resulta que sí es cierto para un grupo pequeño de personas, pero para la gran mayoría de personas hay una solución mucho más básica que resuelve una necesidad mucho más básica para ellos. Entonces, ese primer paso de entender, estar próximos, estar cercanos al cliente que tiene necesidad y realmente validar que ellos tienen ese problema. Ese es un paso. El otro paso es decir un poco de toda la gente en el mundo que tiene esta necesidad. ¿Quiénes son los que más sufren porque no tienen mi solución? ¿Y quiénes son los que están más dispuestos a pagar por una solución? Porque lo que pasa mucho también es que tenés mucha gente que sufren porque no tienen lo que vos vendés, pero no están dispuestos a pagar lo que vos cobras para resolver ese problema. Entonces, hay una matriz que usamos mucho. Venís y haces, sistemáticamente venís y decís, bueno, ¿quiénes son las 20 tipos de personas que podrían comprar mi producto o mi solución? ¿Verdad? Entonces, eh, mamás con niños pequeños menores de 5 años, mujeres embarazadas, empresas pequeñas que trabajan con niños pequeños, y así te vas, una lista bien específica de personas y luego los plasmas en esta matriz. Entonces, decís, en un eje tenés sufre mucho, sufre poco, y en otro eje tenés, eh, están muy dispuestos a pagar o no están dispuestos a pagar. Y te vas a dar cuenta que de 20 grupos de personas a las cuales les podrías vender, hay tres o cuatro que están en este cuadrante superior derecho, que sufren mucho y que a la vez están dispuestos a pagar. Eh, entonces, si uno tiene, digamos, claro eso, es un poquito más fácil orientar los esfuerzos de ventas. Decir, ok, ¿cómo logro ahora encontrar esa gente? Resulta que de repente, digamos, mamás con niños pequeños es un grupo que sufre mucho y que está dispuesto a pagar, que viven en las siguientes 5 zonas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo Ujú. logro encontrar a esas mamás con niños pequeños que viven en esas 5 zonas? Entonces, tu tercer paso realmente es tratar de apalancarte en tu red para encontrar. A nosotros nos ha servido mucho, en vez de tratar de venderles, eh, tratar de solo entenderles, ¿verdad? Eh, Puedes preguntar, miren, nadie conoce Perfecto. a alguien con hijos pequeños, para entrevistarla, para entender un poco si esta mi solución que yo tengo les va a funcionar o no. Eh, Ok. entonces, te dan 15 minutos de su tiempo por teléfono, mira, estamos pensando lanzar esto, contame un poco más. Al final del día, probablemente
muchos de ellas dicen, bueno, si lanzas eso, yo te lo compro. Pero Ok, eso no era la intención, lo que queríamos era entender y aprender. Y vamos ajustando un poco la propuesta de valor. Entonces, cuando uno ya tiene claro que la necesidad sí existe, que entre toda la gente que tiene necesidad hay un grupo que sufre más y que estás más dispuesto a pagar, y uno ya habla con ese grupo de personas o con representantes de ese grupo de personas, entonces ya creo que ya puedes empezar a prospectar en el sentido clásico de lo que vos mencionas de la palabra. Entonces decís, ok, em, ¿cómo le hago para sistemáticamente generar leads, generar potenciales compradores en estos grupos de personas? Em, y digamos que vos tenés más experiencia que yo en cómo hacer eso, vos, pero en general diría que sí hay ciertos principios. Digamos que uno claro. es que es un proceso sistemático, ¿verdad? Es un proceso en el cual semanalmente estás tratando de encontrar 25 personas y hablando con 25 para cerrar dos, ¿verdad? Entonces, estás Totalmente, esa es la fase de prospección, totalmente, de acuerdo. permanentemente estás tratando de presentarte con más gente, conocer a más gente, porque sabes que tal vez entre 1 y 10% de la gente con la que hablas realmente está en el momento correcto para comprar lo que vos ofreces. Entonces es una combinación no solo de la solución para la persona correcta, sino es la solución para la persona correcta en el momento correcto, ¿verdad? No, no todos están en el momento correcto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Em, y luego perdón, el cuarto, Ujú. perdón, el segundo principio, dentro del tercer concepto de paso. em, Dentro del tercer punto. es el punto, sí. El segundo principio es que sí, digamos, es algo donde hay que apalancarse mucho aquí no es tan difícil manejarlo, porque digamos, depende un poquito el costo de lo que estás vendiendo, depende si es un negocio B2B o B2C, estás vendiendo a empresas, estás vendiendo a individuos, tu precio es un precio Ujú. de 50 pesos, un precio de 5,000 pesos. Digamos que hay diferentes metodologías que van a ir variando, digamos, dentro de eso, pero en general sí es un tema relacional. O sea, al final la gente, el impedimento, siento yo, más grande a comprar es confianza. Confianza de que realmente va a Totalmente de funcionar. acuerdo. Entonces, ¿cómo inspiras confianza? Eh, eh, va a ser un poquito difícil inspirar confianza haciendo lo que se llama en inglés el cold calling, ¿verdad? Esas llamadas cuando te llaman del banco Llamadas de tal, frío. eso, las llamadas en frío. Em, Cuesta mucho y el Ajá. 90% te manda por un tubo, ¿verdad? Entonces, hay mucho de entender un poco mi red, a quién conozco yo que podría comprarme de forma personal. Esa es una dimensión. Luego, mi red de multiplicadores. ¿A quién conozco yo que conoce a un montón de gente? Entonces, eso podría, de repente, eh, hay alguien que conozco que trabaja en una empresa donde hay muchos colaboradores o en una cámara, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, o de repente conozco a alguien Ujú. que hace muchos eventos de mercadeo. Entonces, como ir hablando con esa gente también para entender, mira, vos conoces a gente que les podría servir esta solución. Eh, y luego la tercera digamos, ya irte a prospección usando listas o publicidad, digamos, herramientas más de marketing. Eh, Ujú. y ahí en ese, digamos, hay una cosa que me estoy extendiendo un poquito, perdón, pero No, tranquilo, cuando tranquilo. hablamos, cuando hablamos, digamos, de mercadeo y ventas, muchas veces se nos olvida que no son lo mismo. Eh, Totalmente de y, acuerdo. Y mercadeo es un universo enorme y ventas es otro universo enorme. Y si tengo mercadeo pero no tengo ventas, no tengo negocio, digamos. O sea, el vendedor es el que cierra. Entonces, a veces tratamos de ser uno pensando que automáticamente va a lograr lo otro. Mucha gente tiene negocios muy exitosos sin mercadeo, solo hacen ventas. Totalmente. Y Ujú. muchas personas tienen mucho éxito, o no tienen éxito haciendo solo mercadeo y no haciendo ventas. Em, pero en innovación, al final, hablamos al inicio de que innovación es
hacer algo diferente y nuevo. Lo que no mencioné es que cómo innovar también tiene su definición un poco básica también. Y hay muchas formas de hacerlo, digamos que en general la innovación es un proceso de divergencia y convergencia, entonces uno busca Ok. muchas opciones y luego va combinando y priorizando y uno cierra en y la razón por la que nos cuesta mucho innovar muchas veces es que porque estamos explorando y priorizando al mismo tiempo, entonces se hace un relajo porque decimos, y si hacemos eso, no se puede, y hacemos, no se puede, y hacemos, no se puede, entonces eso no nos permite innovar. Entonces es importante como crear un espacio protegido para explorar opciones. Pero cuando hablamos de Ok. mercado y ventas, es similar a innovación de producto o de servicio, en el sentido de que la innovación es combinaciones nuevas de cosas, Ujú. de fragmentos que no se habían combinado antes. Entonces, si uno piensa en lanzar Me encanta eso. un nuevo negocio innovador simplemente es una combinación nueva de cosas que no habías, tal vez ya tenías esta, eh, estos tacos, ¿verdad? Que vendías, pero no habías combinado tacos con boda. Entonces, a la hora de ofrecer el servicio de tacos para bodas, ya tenés un negocio nuevo interesante. Es similar con el proceso de mercado y de ventas. Muy bueno. Si uno se pone a pensar en el journey, en la trayectoria de la compra de un individuo, hay digamos, cuatro etapas por las cuales alguien pasa. La primera etapa es la etapa en la Ok. que se origina la necesidad de que tengo este problema, ¿verdad? Entonces, hay un momento en el cual me doy cuenta, híjola, ¿verdad? Tengo que comprar X, ¿verdad? De repente, si vamos al mundo de ya voy, hay un momento en el cual me doy cuenta, eh, se está saliendo el agua del techo, entonces voy a tener que hacer una impermeabilización. Va. Ok. Eso es el momento en que se origina la necesidad. Cuando se origina la necesidad, la persona pasa a una segunda etapa que es informarse. Entonces ahí manda WhatsApp, miren muchacha, aquí me recomienda un plomero, o pone a buscar en Google, dice impermeabilización, arregla techos Guatemala, arregla techos zona 10, ¿verdad? Entonces empieza a buscar, pregunta en cosas de Wiros. Entonces la gente le empieza a recomendar gentes, ¿verdad? Y soluciones, Ok. etcétera. Y luego en la tercera etapa, que es la etapa de evaluación. Ya me pasaron 3, 4 opciones y yo tengo que decidir que, con cuál me voy a ir, ¿verdad? Entonces tal vez hablo con los tres, miro, y ahí es importante entender cuáles son los criterios que la gente valora más, ¿verdad? Valoro más el precio, o valoro más la confianza, o que está disponible ya, porque me urge, ¿verdad? Y luego, Aina, cuando ya tomaste tu decisión, voy a irme por estos cuates, entonces ya está la cuarta etapa de la compra como tal, ¿verdad? Entonces, Ya la toma de decisión. Buenísimo. la decisión y cómo pago y todo eso, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, ¿cómo puedo influir yo en cada una de esas 4 etapas? De una forma sistemática, uno puede innovar en ventas, porque uno dice, en mercadeo y ventas, porque uno dice, bueno, ¿cómo puedo influir en que el cliente piense en mí cuando se origina la necesidad? Pues Ok. de repente puedo tener MUPIs que dicen, justo en mayo, cuando empieza a llover, se te está preocupado con que viene la lluvia, ¿verdad? Venita, ya voy. Entonces, esa es una opción, ¿verdad? Ok. ¿Cómo puedo influir a la hora de la información? Cuando está buscando información, pues tengo que aparecer en Google, tengo que tener SEO, puedo que me recomienden en los chats, etcétera, tal vez un Ok. programa de referidos, no sé. ¿Cómo puedo influir en la etapa de evaluación? Pues tengo que resaltar conveniencia, confianza, mejor precio, digamos, los atributos y cómo puedo influir en la cuarta etapa, que es la compra como tal, pues eh, que yo acepto tarjeta de crédito, que los trabajos están garantizados, que están asegurados. Entonces, uno va Buenísimo. armando un gran menú, explorando un gran menú de estrategias de influencia. Y al final, para innovar en mercado y ventas, uno encuentra combinaciones de esas estrategias de influencia nuevas, y esa es tu innovación en mercado y ventas. Entonces decís, bueno, tal vez vamos a hacer una campaña en mayo
de impermeabilización vía Google o vía Facebook o vía, digamos, grupos de WhatsApp. Eh, y esa es una estrategia posible de mercadeo y ventas. O de repente voy a enfocarme más en prospectar activamente, tener un vendedor que se va a visitar todos los locales que tienen problemas, que podrían tener problemas de implementación en una zona y a volantear. Esa es otra estrategia de mercado y ventas. Entonces, como que uno va priorizando y uno va escogiendo él o uno, dos o tres tal vez, que son los que más van a influir. Entonces, cómo se innova en mercado y ventas? Es ser muy sistemático en entender el proceso de la compra y luego ser muy sistemático en generar o explorar opciones para influir en el proceso de la compra. Y luego ser muy sistemático para armar combinaciones nuevas de estrategias de influencia y eso y a ejecutarlos, como y regresando a lo del semáforo, el truco es ejecutarlos de una forma perseverante, ¿verdad? Ay, ya estaba en mute. Buenísimo, Ben. La verdad que me dejas atónito porque me traías a colación algunas ideas, pensamientos bien interesantes. Eh, que por decirlo en el mundo de los seguros, en su momento a la hora de crear productos nuevos, per se no es crear un producto nuevo, es como combino condiciones de productos existentes para crear un producto nuevo que al final no es nuevo, sino es esa combinación. Y la analogía que estabas diciendo me parece espectacular porque precisamente de los episodios que hemos conocido está el proceso de la venta, está el Customer Journey e ir identificando esos puntos de contacto que vamos teniendo con el prospecto, con el cliente y el poder ir haciendo combinación de acciones que logren influir. Y eso es lo que en su momento mucha gente dice, es que estás creando necesidades. Y es cierto, creamos necesidades, pero creo que más que todo se despiertan necesidades, porque no todos estamos pensando decir, bueno, hoy por hoy estoy en mi local, no estoy pensando en que voy a tener goteras, en que voy a tener una filtración, porque no está lloviendo, pero sí va a llover. Entonces, si en ese momento comenzamos a despertar, comenzamos a generar esa necesidad de decir, no, yo quiero estar preparado porque es más barato, es más fácil anticiparme a un problema que resolver el problema en sí. Y eso es súper importante de cómo impacta positivamente la innovación en el proceso de las ventas. La verdad que me parece espectacular esa analogía que nos pusiste sobre la mesa en el que nos enseñaste, pero de sobremanera, algo súper claro y súper práctico con estos puntos en seguimiento. Y bueno, para aterrizar, Ben, la última pregunta que te tengo está enfocada desde el punto de vista, y digo última porque a mí me encantaría poder seguir y aquí nos podríamos llevar 3, 4 semanas, yo sé, y espero, es más, de una vez dejo sobre la mesa la invitación que más adelante podamos tener otro episodio con algún punto en específico que podamos discutir. Sé que podría generar mucho valor y de las dudas que surjan de este episodio podemos ir resolviendo o hasta en su momento hacer un live en alguna de las redes que podríamos ir trabajando. Así que esperen lo capaz logramos congeniar con la agenda de Ben para hacer. Pero bueno, para poder hacer esta última pregunta es, ¿qué recomendación vos hoy, desde tu punto de vista de la experiencia, desde tu punto de vista del conocimiento, desde tu punto de vista de los puntos más limitantes que has visto, desde el punto de vista que vos decías, la crisis siempre está, o sea, la crisis siempre está y puede surgir una gran oportunidad o puede sufrir una gran amenaza en el sentido de no poder creerme lo que tenía que hacer, pero vos hoy como ser humano, ven, ¿cuál podría llegar a ser una recomendación para todos esos vendedores, emprendedores, gerentes de venta, directores comerciales que están enfrentando un burning platform y decir, ¿qué recomendación le podrías hacer puntualmente de tu experiencia que pueda impactarnos en el sentido de qué podemos hacer en ese momento? No del proceso per se, porque eso ya lo tenemos súper claro, pero una recomendación muy puntual y me encantó mucho relacionado con lo que decías, ese mindset que tenemos que tener de creérmelo, pero enfocado en eso, ¿qué nos podría recomendar a este mundo de locos, apasionados vendedores que hoy por hoy, pues lo que queremos seguir haciendo es innovando, creando cosas nuevas, generando nuevas oportunidades, nuevos trabajos? ¿Qué nos podría recomendar desde todo lo que el bagaje del gran Ben Bulka, que realmente hoy deja el nombre de Guate en alto, qué nos recomiendas? Mira, no sé si soy el más calificado para responder la pregunta, pero creo que em, uno quiere mucho a la gente que te conoce mejor a vos que vos mismo te conoces a ti mismo, ¿verdad? Eh, y hasta cierto punto,
estamos yendo hacia un mundo donde la tecnología empieza a conocernos mejor que nosotros mismos. Eh, eh, y, y ese análisis predictivo es básicamente la regla de la forma de ganar en ventas a futuro con algoritmos. Ahora, en el interim, no hemos llegado ahí todavía en muchos espacios y en Guate también estamos lejos de eso, pero, pero esa confianza que te inspira, que un vendedor puede predecir sus necesidades, puede entender lo que tú vas los retos que tú vas a tener. em, y no tanto necesariamente venderte, pero digamos que ser un consejero confiable em, va a ser clave realmente para tu éxito a largo plazo, un éxito sostenible. Entonces, yo creo que es tomar la actitud de que no se trata de números, se trata de personas con necesidades reales. Wow, Y impactante. cuando vos tenés, me voy a inventar, tu mecánico de taller que le estás vendiendo repuestos, em, y cuando vos entendés que ese cuate está sufriendo ahorita porque no tiene cash, no puede pagar, y vos decís, mira, eh, no te puedo dar crédito, pero mira, tal vez puedes hablar con estos cuates de mi COPE o estos cuates de este banco que te puedan financiar un poquito. Entonces, realmente te moves no solo para cerrar tu propia venta, sino te moves para ayudar a tu cliente a resolver sus problemas. Y lo haces de una forma en la cual no estás ganando en todo lo que haces, necesariamente plata a corto plazo, pero sí estás generando una amistad. Y una amistad que aunque vos dejes de trabajar donde estás trabajando, vas a continuar platicando con ese mecánico y van a seguir siendo amigos a futuro. Em, Al final, sí hay mucho desierto en el tema de que uno ayuda y después lo ayudan a uno. O sea, hay hay eh, eh, mucha verdad Ujú. en comunidad y en generosidad y en amabilidad y en interés genuino en la prosperidad de tu cliente versus interés único en tu propia prosperidad. Entonces, si vos lográs ser un vendedor que genuinamente está ayudando a sus clientes a ser prósperos y habilitando su prosperidad, te vas a convertir en una máquina de transformación cultural, una máquina de transformación de bienestar, de shalom, de vida entre toda la gente que estás. Y tu propia prosperidad, tus propias comisiones van a venir por añadidura, digamos, y van a venir sin que te des cuenta, em, porque realmente sos una persona que no está tratando de vender, sino que sos una persona que está tratando de realmente mejorar la vida de sus clientes. Si vivís de esa forma, creo que te va a ir muy bien. Puchica, puchica, de verdad que me encanta tu respuesta por dos o tres puntos importantísimos. Primero, creo que sos una persona calificada para responder la pregunta porque al final está preguntando al ser humano, ven, y creo que realmente esa es la persona más calificada para responderlo. Segundo, le pegaste un punto importantísimo, como lo hablamos antes, y contándote un poco el podcast, lo que nosotros venimos hablando es ese concepto de ventas relacionales, que es el concepto de generar ese rapport, esa empatía, ese respeto y esa confianza. Y basado en lo que decías vos, realmente creo que la confianza es uno de los factores más importantes en el concepto de lo que dice Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street, que yo comparto mucho lo que dice, no todo en general, pero se le puede rescatar muchísimas cosas, pero habla de los three tenets, que él habla de que al final es la confianza en el producto o en el servicio, la confianza en la empresa, pero sobre todo la confianza en ti como vendedor. Y creo yo que tu recomendación es súper importante porque al final esa cuestión de pensar solo en números nos habla de que yo necesito vender hoy. Y vos lo decías en el transcurso de la entrevista y yo digo una frase que la aprendí de Grant Cardone que habla de que la perseverancia es la cualidad de los genios. Y creo que eso es el concepto que realmente permea en lo que es ese concepto de ventas relacionales, de decir, yo quiero sembrar hoy para cosechar mañana. Y esa ley de la congruencia de realmente valorar a la otra persona como ser humano.
Entonces creo que la recomendación es como anillo al dedo para nosotros como vendedores, como vendedoras, en el podcast de Crece o Muere y la comunidad de todos los putos amos de las ventas, en el concepto de que para nosotros ese concepto de rapport, ese concepto de cuidar al ser humano que está frente a nosotros, es un concepto que yo quiero trabajarlo a largo plazo porque quiero una relación a largo plazo. No solo quiero arreglarte el carro hoy, es decir, ¿cómo ayudo yo para que te conviertas en ese cliente leal que me va a comprar y recomprar y también me va a referir? Entonces se genera un círculo virtuoso y eso es algo que yo siempre he estado peleando y es una de las razones por las cuales nace el podcast. Porque vender una vez es bien fácil. Y eso es lo que pasa, pero se nos va a acabar el mercado, porque si vendemos solo una vez y ya no te vuelvo a vender, el mercado se va a acabar, o bueno, voy a tener que esperar que las generaciones vayan creciendo. Pero si yo comienzo a generar ese círculo de influencia, ese centro de influencia que me permita tener en lugar de 1 millón de clientes, tengo 1000 clientes, pero esos 1000 clientes me compran constantemente. Tenemos una relación, tenemos una confianza, tenemos un respeto, tenemos una empatía en la cual te estoy ayudando. Y por eso lo que decías me parece espectacular. Fue una respuesta ahí sí que standing ovation, porque al final es eso, es conocer al ser humano, es saber que somos seres humanos. Así que aprovechando el momento, Ben, de verdad, una gratitud enorme por tu tiempo. Qué bueno que por el podcast logramos otra vez volver a conectarnos. Creo que las cosas pasan para algo. Yo soy un fiel creyente en ese sentido. Confío y creo mucho en la colaboración exponencial, como te mencionaba, que hablamos con Ale de León, alianzas que están creciendo con Lucho y Cosenza, en el sentido de que sé que no solo es esta oportunidad en la que estaremos charlando, sino que pueden surgir cosas de la mano con lo que estás haciendo. Sobre la mesa te dejo nuestro gran apoyo, mi gran apoyo y mi participación en lo que yo pueda agregar valor, porque hoy por hoy creo que eso es importante para el crecimiento del país y la región. Y en resumen, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por aportarnos valor. Muy agradecido porque salgo un episodio en que en pocos minutos salgo con muchísimo conocimiento y sé que así va a ser para la audiencia. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos pudiste compartir. Con muchísimo gusto, Diego. Gracias por la invitación, qué alegre. Buenísimo. Bueno, entonces ahí te estamos charlando más adelante. Te mando un gran abrazo y que tengas un excelente día. Espectacular episodio con Ben Sibulka, quien nos trasladó muchísima información aplicable a nuestras vidas, pero en específico a nuestras ventas. Así que muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus oídos. Un episodio más de Crece o Muere, el podcast. Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Crece o Muere el podcast, eres el puto amo de las ventas, en LinkedIn, en YouTube y en Facebook. Y en mis redes personales como Instagram o TikTok como @puto amo de las ventas. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.